Bueno, dice en Mateo capítulo 1, versos 22 y 23, dice lo siguiente: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y el tema de hoy es Dios con nosotros. Lo maravilloso de esta porción de la palabra de Dios es que dice que de una virgen. Y tenemos que darle gracias al Señor por la Virgen María, la bienaventurada Virgen María, donde nuestro Padre Dios usó ese cuerpo, ese templo, para colocar su ADN, para que naciera el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Isaías 9:6 registra lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Aquí está confirmando el profeta 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor iba a nacer en el vientre de una mujer y que iba a ser el Hijo de Dios. Y dice lo siguiente más adelante: y el principado de su hombro, cuando dice principado de su hombro, se refiere a que ese Hijo de Dios tendrá la autoridad y el poder de Dios. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y lo maravilloso de esta porción de Isaías es la siguiente: cuando habla de admirable, es importante que nosotros sepamos qué significa admirable. En el idioma hebreo es pel, que significa maravilloso, que hace prodigios, milagros. No se refiere a un ser mortal, sino a una deidad. Y lo maravilloso es de que Dios siempre ha estado con nosotros. Registra en Jueces capítulo 13 lo siguiente: cuando iba a nacer Sansón, se presentó el ángel del Señor a la madre, a la futura madre de Sansón, y le dijo que iba a tener un hijo. Y lo maravilloso es que Dios siempre usa lo débil. Esta mujer no podía tener hijos. Y se le apareció el ángel de Jehová. Y el esposo de la madre, o sea, el padre de Sansón, le pregunta lo siguiente: entonces dijo Manoah, el padre de Sansón, al ángel del Señor: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel del Señor respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Que es admirable. Jesús nuestro Señor ha existido desde antes. Por eso entiendo la escritura cuando dice el Señor en su palabra, cuando les pregunta a los fariseos y les dice que Él era antes de Abraham. Y los fariseos le decían: pero si tú no tienes 50 años, ¿cómo vas a ser antes de Abraham? Jesús estaba ahí, siempre ha estado con nosotros. O sea que por eso es admirable. Otra parte muy importante de ser admirable el Señor es que cuando Jesús nuestro Señor predicaba, las personas se quedaban maravilladas porque hablaba con autoridad. Todos se maravillaban de esa autoridad de Jesús, de ese poder de Jesús. Ese mismo admirable está con nosotros. Y lo más maravilloso de nuestro Señor Jesucristo es, que a mí me sorprende, es que siendo fuerte, se hizo débil. Que siendo
Dios se humilló hasta lo sumo, que siendo un rey nació en un pesebre. Y eso es admirable de nuestro Señor. Por eso es importante que sepamos que no es un adjetivo admirable, es un nombre propio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor prometió que estaría siempre con nosotros, haciendo maravillas en nuestras vidas. El otro nombre que dice la Escritura en Isaías 9:6 es lo siguiente, mis hermanos. Por eso es muy importante que hoy miremos a quién admiramos hoy en el mundo, mis hermanos. La persona que debemos admirar es al Señor Jesucristo. El otro nombre es consejero. No hay mayor gozo que pueda haber en un hombre y una mujer, es que ande en el centro de la voluntad de Dios. Cuando andamos en el centro de la voluntad de Dios, tenemos paz y gozo. Y lo más maravilloso es que Él es el consejero. ¿Por qué? Porque dice la Escritura claramente lo siguiente: míos son el consejo y el buen juicio, míos son el entendimiento y el poder. El Espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. ¿Dónde encontramos el consejo del Señor? En la Biblia. Cuando nosotros oramos o rezamos, hablamos con Dios. Y cuando leemos la Biblia, recibimos el consejo de Dios. O sea que los animo que si queréis recibir buenos consejos, Dios nos ha dejado sus principios. Con Dios está la sabiduría y el poder, suyos son el consejo y el entendimiento. Otro nombre que tiene nuestro Señor Jesucristo: Dios fuerte. Dios fuerte. Ese Dios fuerte usa al débil para manifestar su poder. Nunca el Señor va a usar un fuerte, sino a un débil. Por eso el Señor dijo claramente en su palabra lo siguiente: que el Espíritu del Señor estaba sobre él. El Espíritu del Omnipotente está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Hoy el Señor está anunciando a todos los que estamos aquí buenas noticias. Dice lo siguiente también: me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Y podéis preguntar de qué nos libra el Señor. Cuando un niño empieza a conocer las cosas del mundo, el mundo empieza a crear en él una pequeña piedrecita. Un ejemplo, el temor. Y otra piedrecita, más temor, hasta convertirse eso en un muro, en una fortaleza. Y el único que puede derrumbar ese muro es el Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios que las armas de Dios que nos ha dado no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir esas fortalezas. El único que puede hacer es un Dios fuerte, y ese es el Dios que mora en nosotros. Dios te da la sabiduría, te da el conocimiento para que eso que te ha afectado en tu vida, que has crecido con ello, Dios tiene el poder para derrumbar esos muros, esos complejos, esos temores. Dice la palabra del Señor también que su nombre es Padre Eterno. Muchas personas dudan de la deidad del Hijo de Dios, pero la Escritura registra claramente
en el Evangelio de Juan lo siguiente: quien tiene al Hijo, también tiene a Dios. Jesús dijo: el Padre y yo somos uno. En Juan 14, 8 y 9 dice lo siguiente, que ese es el abanderado, donde se confiesa que Jesús y el Padre son uno solo. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Otro nombre de nuestro Señor Jesucristo es el Príncipe de Paz. ¿Y por qué el Príncipe de Paz? Amigos, porque cuando conocemos a Cristo, lo primero que Él hace es reconciliarnos con nuestro Padre Dios. Es lo primero que hace el Señor. Unirnos al Padre Dios. Lo segundo que Él hace es reconciliarnos nosotros con los demás. Por eso Él es nuestra paz. Y otra cosa que es importante el Señor es que nos permite tener paz con nosotros mismos. Por eso es importante que hoy pensemos en esos nombres del Señor. Admirable, porque hace maravillas. Consejero, porque nos ha dado su palabra que está en la Biblia. Dios fuerte, porque Él tiene el poder de solucionar tu problema. Todo lo que te preocupa, tu confianza, te quita hasta el temor de la muerte, porque dice que te ha dado vida eterna. Cada uno de nosotros tenemos que saber que cuando tú lees la palabra de Dios, aumenta vuestra fe,